Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 5 de febrero del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Esta semana tenemos una larga lista de congojas que vamos a repasar. Hicieron demasiadas cosas para solo 2 días de sesión. Hicieron demasiados desastres para solo 2 días de sesión, correcto. Adicionalmente, vamos a hablar de un informe que se le presentó al Ministerio de Seguridad sobre la seguridad del nuevo edificio legislativo. El búnker no es tan seguro. Sí, el búnker no es tan búnker después de todo. Vamos a hablar del proyecto de empleo público que ya finalizó la tramitación de sus primer día de mociones. De las mociones del primer día. Y el nuevo texto de renta global que el Ejecutivo acaba de enviar. Por primera vez hay un acontecimiento legislativo los viernes antes de que grabemos. Correcto. Pero bueno, empecemos con las congojas. Vamos a empezar con Walter Muñoz. Esta es una congoja reincidente. Sí. Hace algunas semanas les contábamos que en plenario don Walter había dicho que él conocía de alguien que conocía a alguien que compró una vacuna de COVID-19 en la caja, claramente. $500. A $500. Y ni siquiera es que conocía. Fue que alguien le contó. Él dijo que alguien compró una vacuna. Exacto. Pero bueno, entonces la caja en su momento le pidió a don Walter que presentara la información necesaria para realizar una investigación sobre el tema. Recordemos que los funcionarios públicos tienen la obligación de, si conocen de algún ilícito, presentar la denuncia correspondiente. Bueno, don Walter no solo se ha negado a dar esa información, sino que en la comisión que investiga las compras de la caja en el marco de la... ¿Cuál comisión es entonces? No, la comisión que está investigando las compras de la caja es la Comisión de Ingreso y Gasto. Hay una comisión especial que investiga a la caja como tal, pero que su función primordial en realidad era investigar la sostenibilidad financiera de la institución, pero que a raíz de la pandemia, pues ahora también quiere don Walter meterse en temas investigativos. Entonces lo que hicieron fue convocar a don Román Macaya, el presidente de la Caja, y a don Daniel Salas, el ministro de Salud, para que fueran a hablar sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19. Entonces don Walter le increpa al presidente de la Caja y le dice: ya abrió la investigación por lo que yo dije en el plenario. Y entonces don Román le dice: es que lo que usted dijo no nos permite abrir una investigación como se debe. La información que me dio no es suficiente. Sí, lo más que podemos hacer es alertar a la auditoría para que esté pendiente de si sale un nuevo reporte o si llega la información que se necesita para abrir una investigación. Entonces don Walter sacó la carta de: es que ustedes entonces están incurriendo en incumplimiento de deberes, que también es un delito, ¿verdad? Acá entonces explota un pleito durante varios minutos entre don Walter Muñoz, doña Laura Guido, y también se mete doña Paola Vega, porque ellas dos y también el presidente de la Caja les dice: es que no podemos investigar algo si usted no nos da la información y que nosotros investiguemos. No nos ha dado el nombre del hospital, ni el nombre, ni siquiera el área de salud donde ocurrió, nombre de funcionarios individualizados como para abrir la investigación. Entonces, así no se puede investigar un acto tan grave como el que él dice que ocurrió. No ha aportado ninguna prueba, no ha presentado la denuncia penal, no ha presentado la denuncia en la Caja, y le dijo a don Román que él solo iba a presentarle la información a la Caja cuando la Caja abra la investigación a como se debe.
Es un nefasto. Es una incoherencia en sí misma ese señor. Sí. Doña Paola Vega dio en el punto, en su única intervención sobre el tema, y es que esta posición no tiene sentido, es ilógica, porque supondría que la caja tenga que investigar a las decenas de miles de personas que trabajan en la institución para ver quién fue el que vendió la vacuna, cuando si el diputado tiene la información, su deber ético, moral y legal es suministrar la información para que la investigación se pueda enfocar en ese funcionario, no perder tiempo y obviamente no perder los recursos de la caja, que son muy valiosos y muy escasos. Correcto. Aquí hay dos opciones. El diputado está inventando y está esparciendo chismes y rumores, nada más para hacerse bulla. O ciertamente el diputado tiene información de un caso de venta de vacunas que se dio y está ocultando esa información. Ninguna de las dos queda bien parado. Exacto. No entiendo cómo él asume que con decirlo en el plenario es suficiente para que se haga una investigación. A ver, la caja no es una pulpería. No trabajan 3 personas como para poder hacer una auditoría rápida de quién pudo estar involucrado. O sea, son decenas de miles de trabajadores. Y ya se está vacunando en todo el país, además. En múltiples áreas de salud en todo el país, como para que una denuncia genérica de este tipo, que no es más que un chisme, parece. Un chisme que la única razón por la cual lo puede decir abiertamente sin ninguna consecuencia es porque es un diputado y tiene inmunidad parlamentaria. Y porque lo dijo en el plenario. Exacto. Se valió de eso, además. Por supuesto. Pero, en fin, eso es el... Esa es la congoja con don Walter Muñoz. Don Walter Muñoz es en sí mismo una congoja. Sí. Pero bueno. Bien decía Diego en el Café para 3 de ayer que no ha salido nada bueno de este diputado, lamentablemente. Es más, ¿quieres saber? El otro día que Diego dijo eso, yo me acordaba. El único proyecto que yo recuerdo de este diputado es el proyecto de agricultores, que fue el motivo por el cual tenían tomada la Corte Interamericana en San Pedro. Sí. Porque presentó un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza para que se le condenen todas las deudas. Condonen. Eso, cierto. Se le condonen todas las deudas a las personas del sector agro que no hayan podido pagar en medio de la pandemia, que el Estado y las entidades financieras asuman. Que ese proyecto además no tiene ni siquiera nombre, ni apellido, ni monto de los montos que se van a condonar. Asuman la pérdida y que como el proyecto existe, los agricultores tomaron la Corte Interamericana para exigirle al gobierno que lo convocara y lo aprobara. O sea, sí, ese es el único proyecto que recuerdo de este diputado. Sí, y clasecita de cívica 1.0, aprovechando el espacio. Y dado que vamos rápido, por lo visto... La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, no admite casos que no hayan sido previamente analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que queda en Washington, D.C., Estados Unidos. Entonces, tienen las mismas siglas. Vamos a ver, bueno, las siglas de la Corte en realidad son Corte IDH para distinguirlas de la CIDH de la Comisión. Pero hay mucha gente que usa ambas siglas para las dos instituciones, aunque son separadas. Se equivocaron de CIDH y se equivocaron por 6,000 kilómetros de distancia, que es lo que hay de aquí a Estados Unidos. Además, bueno, por el amor a Cristo, o sea, tomar la sede de un tribunal internacional que tiene sede en nuestro país, o sea, esto... Bueno, es que ya ni siquiera puedo decir que si esto pasara en Estados Unidos los habrían baleado, porque después de lo que pasó en el Capitolio ya son de un tribunal internacional de derechos humanos. Además, sí. Pero bueno, pasemos a la siguiente congoja, vinculada al mismo tema. La diputada en la misma comisión, en la misma comparecencia de Román Macaya y demás jerarcas que estaban, la diputada Shirley Díaz se dejó replicar noticias falsas sin ni siquiera dar tiempo de respuesta a los interrogados. Sí. Doña Shirley dijo que, bueno, replicó este reporte de que la vacuna de Pfizer, que se está aplicando además aquí en Costa Rica, era responsable de 20 fallecimientos de personas adultas mayores en Noruega. Vamos a ver, esa noticia, al día siguiente que salió, ya había N cantidad de medios de comunicación que hacen fact-checkeos desmintiéndola. Inclusive el propio gobierno noruego sacó una estadística bastante interesante que decía, es como, en este país se mueren 60 adultos mayores al día.
sin pandemia. Entonces no es como que sea algo extraordinario lo que haya pasado. Y ya investigamos buena parte de esta cantidad de fallecidos, después obviamente, y ninguno tuvo una implicación directa con la vacuna. Entonces el reporte obviamente es falso. Además hay que recordar que la vacuna de Pfizer pasó por un estudio clínico de 3 fases, que es lo mínimo que para una pandemia, que recibió la autorización de agencias médicas o agencias sanitarias estrictas de la Unión Europea y Estados Unidos, y que Costa Rica homologó esa información. Que los los efectos secundarios que hemos tenido en Costa Rica por la aplicación de la vacuna no llegan ni al 1%. Y los efectos alérgicos a la vacuna, asociados a la vacuna, ni siquiera se pueden responsabilizar a la vacuna, asociados a la vacuna, hasta que se demuestre que no fue culpa de la vacuna, son del 0,0036% de todos los que hayan recibido alguna dosis. Y sí, doña Shirley se explayó, hizo como 12 preguntas en cuestión de 5 minutos, que era el tiempo que tenía, y obviamente los jerarcas no iban a poder responder porque ella agotó su tiempo. Lo que hizo don Walter Muñoz entonces fue permitirle a ellos que respondieran fuera de plazo, y ya doña Shirley como que pero como que diciéndole que no, que era su tiempo y ella ya lo había gastado. Ella no quería que le respondieran. Ella no quería que le respondieran. Sí, y esto, vamos a ver, y esto es de todas las comisiones. Vamos a ver, aquí la Asamblea no solo lo hace en las interpelaciones, en los interrogatorios, en las audiencias, también incurren en esa mala práctica de gastar todo su tiempo haciendo discursos o saturando de preguntas a la persona que está en audiencia y no darle tiempo de responder. Eso es lo que ya hemos dicho varias veces, que eso naturaliza la lógica del mecanismo de control político y de llevar a una persona a la Asamblea Legislativa. Y al final lo que queda es el video de la diputada, pues haciendo 10 preguntas, incluyendo de que la vacuna de Pfizer había matado 20 adultos mayores en Noruega, cosa que es falsa. Pero bueno, de todo hay encuesta de moras, y ya sabemos que, bueno, ni de doña Shirley ni de don Walter podemos esperar cosas mejores que las que vimos esta semana. Lo otro que tiene que ver con comisiones es que la Comisión de Gobierno y Administración ya terminó de tramitar todas las 300 y pico de mociones que se presentaron al proyecto de ley de empleo público. Y en el último cambio relevante, ¿no qué, May? No, seguí. No estás siguiendo el orden. ¿Para qué me pedís una lista de temas si no seguís el orden? Perdón, pero ya está. Estoy hablando de comisiones. La Comisión de Gobierno y Administración terminó de tramitar las 300 y pico mociones que se presentaron al proyecto de ley de empleo público. Recordemos que todos los proyectos en comisión pasan por algo denominado 2 días de presentación de mociones 137. 137 es el artículo del reglamento que hace mención a las mociones de fondo en comisión. Entonces se habilita un día, se presentan todas las mociones hasta que se cierra ese plazo. Van a la comisión, se revisan todas. La comisión le devuelve al plenario un informe con cuáles se aprobó, cuáles rechazó. Y entre que llega ese informe y don Eduardo Cruxen dice, ya recibimos el primer informe, pero falta el segundo, pues entonces ahí está todo ese abanico de tiempo para que los diputados presenten modificaciones. Lo traemos a colación porque ya fijo todos sabemos que la UCAEP se volvió a aliar con los sindicatos para pedir al gobierno que quite de la agenda de extraordinarias por un mes todos los proyectos relativos con la agenda del FMI, y extraordinariamente anormal el gobierno le respondió el mismo día que no, los va a retirar, porque hay tiempo suficiente para reformar todos los proyectos, para atender todas las consultas que se soliciten y porque la mayoría apenas están iniciando su trámite. Ahora, sobre este comunicado, no extraña que el comunicado venga firmado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, los aliados de los sediciosos de Rescate Nacional, decís. Por el movimiento, ¿cómo se llama la asociación? Los solidaristas, la Confederación de Asociaciones Solidaristas, el sindicato, la Confederación Rerum Novarum y la UCAEP. Son los mismos 4 que boicotearon la primera mesa de diálogo del gobierno. Son los mismos 4 que han sido aliados tácitos o explícitos en algunos casos de Rescate Nacional y los bloqueos que hubo en octubre. Y tampoco extraña
que el único diputado que yo vi que le dio pelota a este pedido fue don Pedro Muñoz. Pedro Muñoz, sí. Cuando uno ve que las fichas que se mueven y cómo se mueven, se da cuenta de que aquí lo que hay no son intereses nacionales, sino que son gremiales, sectoriales y electoreros. Otros intereses por debajo que están moviendo estas manifestaciones. Me parece que hizo bien el gobierno en responder rápidamente que no hay necesidad de detener nada porque absolutamente todos los proyectos tienen espacio suficiente para ser corregidos. Tan es así que hoy se presentó un nuevo texto al proyecto de renta global corrigiendo. el tema que me salté. Corrigiendo, no. Okay. Corrigiendo, y ahora voy a tener que hacer un corte con hojas. Va a haber congojas al principio y congojas al final. El nuevo texto que se presentó hoy corrigió todas las críticas que se han hecho, que sí eran muchas, algunas justificadas, otras no tanto, a la redacción del texto. ¿Qué era lo que se había criticado en términos generales? Que se iban a tocar las pensiones complementarias, tanto las voluntarias, o sea, entiéndase que si usted decide sacarse una pensión ahí. En resumen, si usted ROP, que es la obligatoria. En resumen, si usted recibía una pensión, iba a estar incluida dentro de su cálculo de renta. Eso, y además, usted iba a tener iban a cobrar impuestos por los rendimientos que tuvieran esas pensiones. Entonces, esas dos cosas se quitan del proyecto. Hubo una empresa ahí de análisis financiero que dijo que también se iban a afectar algunas exoneraciones de las zonas francas. El ministro de Hacienda inicialmente lo negó, pero también en este nuevo texto ya lo dejan así del todo claro y cerrado para evitar cualquier interpretación errónea. Se van a mantener exoneradas las herencias. Ya se arregló también el tema de la sucesión de las deudas tributarias, que era otro tema de polémica. ¿Te explayate en eso? No. Lo de las deudas tributarias, que hay una discusión porque el actual Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala que los sucesores de un contribuyente fallecido deben hacerse cargo de sus obligaciones. Deben hacerse cargo de sus obligaciones en proporción a la herencia que reciben. Correcto. O sea, que la herencia responde por la deuda que quede. O sea, si usted debía 5 millones y hereda 20, esos 20 millones hay que quitarle los 5 para pagar la deuda. Sí. Pero si usted debe 5 millones y no hereda nada, esos 5 millones se pierden. Sí. Es por eso que se mantienen exoneradas las herencias, porque se parte del supuesto de que usted va a dejar deudas tributarias y que lo que vaya a dejar de herencia pues tiene que entrar a responder por eso. Entonces no se cobraría ya doble impuesto. Correcto. Doble impuesto por usar la herencia para cubrir su deuda que dejó tras fallecer, más el impuesto que tendría que rebajarse por la persona que reciba la herencia. Correcto. Lo otro que se arregló es lo que doña Silvia Hernández de Liberación había calificado como una especie de renta territorial o renta mundial. Renta mundial solapada, fue lo que dijeron. Que era que iba a cobrarse impuestos sobre la renta cuando usted trajera dinero del exterior. Eso también ya se arregló en esta redacción. Se va a mantener exonerada la renta que provenga de vender la vivienda única habitual de las personas. Y también se suprimió del proyecto de ley, ahora lo estábamos comparando, el texto previo con el texto nuevo, que valga mencionar, no es el mismo número de expediente, el gobierno lo presentó como un número nuevo. Se suprimió toda referencia a la modificación o creación de un impuesto a sociedades y los impuestos de renta no residentes, que van a estar sujetos a la ley de impuestos sobre la renta vigente. Correcto. Son los mayores cambios. Lo del número nos generó una confusión interna porque uno es el 22.383 y el otro es el 22.393. Correcto. Entonces estuvimos varios rato comparando el mismo texto y decíamos, pero es lo mismo, es lo mismo. La gente no tiene que saber eso, mae. No somos perfectos y merecen saberlo. Pero bueno. A ver, un resumen de todo esto y una conclusión que yo decía en el chat es que todos los proyectos que presentó el Ejecutivo tienen algunos temas de redacción que abren el portillo, pero es que ni siquiera es que no son perfectos, es que son falencias de redacción tan grandes que abren el portillo para estas interpretaciones que lo único que hacen es meterle ruido a estos proyectos. Sí. Entonces, mi conclusión en general es que en el Poder Ejecutivo y en Hacienda no existe alguien que sepa redactar leyes. Es probable, sí. O lo hacen adrede, que ya sería muy lamentable que sea así.
Nada más para cerrar con el tema de renta global, vale mencionar que según el Ministerio de Hacienda, este nuevo proyecto, este nuevo texto fue revisado con el Fondo Monetario Internacional porque renta global forma parte del acuerdo a nivel técnico que Costa Rica suscribió con el fondo ya hace 2 semanas, si no me equivoco. Estaríamos ya, creo que al menos deberíamos esperar hoy que la directiva del fondo lo apruebe o en los próximos días. Ya, correcto. Ya se tomaron su tiempecito. Otro detalle es que el gobierno habló y conversó con los técnicos del Fondo Monetario, por lo menos así se incluyó en el comunicado, para señalarles de estas modificaciones que se iban a hacer al proyecto de renta global. Es importante señalar porque la diputada Silvia Hernández tuvo una participación el jueves en el plenario en el cual insinuó que esta agenda no era que tenía mucho ruido y que no era tal vez esta asamblea legislativa a la que le correspondía tramitar estos proyectos. Lo cual es sumamente irresponsable porque todos sabemos la situación fiscal en la que está en el país y no es tiempo de patear la pelota para adelante. Si los proyectos requieren mejoras, que se hagan en la asamblea o en el ejecutivo, pero que no se atrasen, que no se coman este cuentico de la UCAEP y los sindicatos de un mes de pausa para negociar. Sí. Ese mes implica que se pierda el mes que es la ventana de oportunidad para el acuerdo con el Fondo Monetario. Correcto. Y voy a nuevamente alterarte el orden de los asuntos porque tenemos una información de última hora. Bueno, sigue la polémica por el tema del lugar donde se va a realizar la audiencia del presidente Carlos Alvarado por el caso UPAD. El presidente dijo que él podía ir inclusive al Estadio Nacional, pero dijo que el plenario es sagrado. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Hoy en la mañana, don Jonathan Prendas y doña Silvia Hernández participaron, creo que fue en el programa Hablando Claro de Amelia Rueda, donde dijeron, palabras más, palabras menos, que si el presidente no va al plenario, como lo aprobó el plenario, pues lo van a mandar a traer con la fuerza pública. ¿Por qué? Porque quien lo está convocando es la comisión UPAD y no el plenario. Esa es la discusión. Esa ni siquiera es la discusión es el tema del recinto donde se va a realizar la audiencia. Ayer el presidente Alvarado en Casa Presidencial nuevamente cuestionó la constitucionalidad de la medida. Dijo que previamente la ministra de la Presidencia dijo que iban a analizar las implicaciones constitucionales, que era que el presidente tuviera que ir al plenario a hacer algo que según ellos el presidente no puede hacer en ese lugar, porque el presidente sostiene que su única participación posible en el plenario es pronunciar su discurso anual de labores. Entonces doña Silvia y don Jonathan se dejaron decir esto esta mañana y don Carlos Alvarado acaba de hacer una publicación en su Facebook que es lo suficientemente cortita pero sustantiva, entonces voy a permitir leerla. Dice: a mis compatriotas, tengo el mayor deseo de explicar a las y los costarricenses a quienes me debo todo lo relativo a la UPAD y dejar claro que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en la evidencia. Es claro, por otra parte, que la Constitución política no permite la interpelación legislativa al presidente de la República, aunque sea en forma velada. Así lo señaló el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un ente técnico. Pensando exclusivamente en la ciudadanía costarricense y con la intención de darle las explicaciones que merece, he decidido acudir a la Asamblea Legislativa el próximo miércoles 10 de febrero. Lo resuelto por la mayoría legislativa representa un precedente de irrespeto a las normas constitucionales que no quisiera ver aplicado a ninguna de las personas que me sucederán en este honroso cargo. Mi asistencia al plenario no representa validación alguna por mi parte hacia este grave precedente. Tan solo refleja mi respeto por la ciudadanía costarricense. Tomo esta decisión pensando única y exclusivamente en los mejores intereses de las y los costarricenses a quienes me debo. Por fin le puso cierre a ese tema. No hacía falta leer el comunicado. Bastaba decir que va a ir y ya. Creo que ya el punto bajo es claramente ser amenazado con ser llevado a la fuerza por la fuerza pública. Que esto es obviamente todo un nuevo tema de discusión. Vamos a ver, la amenaza es absolutamente innecesaria.
Toda la discusión de este tema ha sido innecesaria. Sí, pero ya llegar a ese extremo es innecesario. Porque vamos a ver, supone poner sobre la mesa un escenario que nunca hemos visto. Y mete en camisa de 11 varas a la fuerza pública. Porque el presidente de la República ejerce el mando supremo de la fuerza pública según la Constitución política. Entonces ya quisiera ver yo cómo va a decidir la fuerza pública. ¿A quién le hace caso? ¿A quién le hace caso? Bueno, sí, por dicha decidieron no acudir a la sala, porque ahí también hubiera sido otro poder metido en este pleito. O sea, yo no descartaría que eventualmente vayan a ir a la sala. Por ejemplo, ¿Para qué? Ni para sentar al presidente o para dilucidar si efectivamente constitucionalmente lo que se va a hacer es correcto o no. Ahora, hay algo que yo quiero señalar y que es importante. Se ha insistido en que no es una sesión de plenario, que es una sesión de comisión. Esto tiene una serie de aspectos de forma que se tienen que cumplir. A lo que me refiero es cuando, por ejemplo, el presidente habla de la santidad del plenario, de lo que se está refiriendo no es... La santidad del plenario no está en el recinto, está en la sesión como tal. El presidente no va a una sesión de plenario, entonces... Que no se les ocurra a los diputados de oposición poner al presidente a hablar en podio. Por ejemplo, está en comisión, él tiene derecho a que, como cuando se ha usado el plenario antiguo en sesiones de comisiones, que se hizo durante la tramitación del presupuesto anterior, y hubo muchos ministros que pasaron por el plenario a dar cuentas de sus presupuestos, tienen que darle una curul. Tienen que darle espacio, en este caso, para que vaya con un abogado. Sí, hay que juramentarlo porque es una comisión de investigación, pero le tienen que dar una curul. No pueden ponerlo a hablar de pie en el podio como se hace cuando da su informe el 1 de mayo o como se hace cuando se interpela a un ministro. Sí. O sea, esos aspectos de forma tienen que cumplirse para que realmente sea una sesión de comisión y no una interpelación velada. Tampoco... Y tan es así que si yo fuera, por ejemplo, la fracción oficialista, ya les estaría preparando para que él se siente en los espacios de la fracción oficialista para asegurarle que no le van a hacer hablar desde el podio. Sí, es que vamos a ver, además el podio nuevo está delante, dándole la espalda al directorio. Sí. Y el directorio ese día, pues las sillas del directorio tienen que estar ocupadas por doña Silvia Hernández y por don Jonathan Prendas, que son presidenta y secretario de la comisión respectivamente. Se va a ver mal, naturalmente, que mientras ellos dos lo están interrogando, él esté de espaldas. Por supuesto. No tiene sentido. Lo otro es que ni se les ocurra el rito de cuando entra un ministro al plenario de que mandan a los 2 jefes de fracción o a 2 diputados de Liberación y el PAC a recibir al ministro. Y a darle la bienvenida y a acompañarlo. Sí, es que esos formalismos son del plenario. Vamos a ver, sí, es que, ¿por qué lo decimos? Porque si hacen todo esto, lo único que van a reconfirmar es que el presidente tenía razón. Es correcto. En que están haciendo una interpelación velada. Si hacen todos esos procedimientos que son de una sesión de plenario, estarían confirmando que lo que hicieron es una interpelación velada y que eso sí sería inconstitucional. Correcto. Para que eso no pase, y les recuerdo, vean los videos de la Comisión de Hacendarios tramitando el presupuesto. Uh-huh. Sí. La dinámica, a pesar de que es el recinto del plenario, la dinámica es completamente distinta. Y en este caso, aunque sea el presidente, la dinámica también tiene que ser distinta. Más ayer fue el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones a la comisión de... a la jefe de fracciones. A la reunión de jefes de fracción. Sí, no es el mejor ejemplo. Bueno, pero las sesiones de jefaturas de fracción son sesiones formales que se levantan tienen actas. Sí, correcto. Tan no protocolario es esa participación que ni siquiera... O sea, cuando empezó la sesión ya ellos 3, don Luis Antonio Sobrado, don Héctor Fernández y el director ejecutivo del tribunal, cuyo nombre se me escapa en este momento, ya estaban sentados en los asientos de la comisión, adentro del recinto. O sea, no había empezado y ellos ya estaban sentados. Correcto. Si yo fuera el presidente, llego antes. Llego antes con la fracción y me siento con la fracción y mi abogado. Así debería ser. Y no tienen cómo detenerlo, porque además, como no es una sesión del plenario, los asientos no tienen la asignación del plenario. Correcto. Ahí se sientan a como vayan llegando y a como quieran. Lo otro es que yo
en realidad pongo seriamente en duda que vayan a llegar los 57 diputados. No Entonces, van a llegar los 57. Curules vacías, seguro ahora. Va a haber curules vacías y sí, o sea, estos aspectos de forma, por ser una comisión, tienen que cumplirse. Sí. Bueno, más bien tienen que no cumplirse. No tienen que cumplir con esas formalidades de plenario. Pero bueno, sí quedó clara tu idea. Bueno, esa era la noticia de última hora y creo que ahora sí vamos a encaminarnos en el orden correcto. La otra congoja de esta semana, pero por la que ya esa persona se disculpó, la protagonizó don José María Villalta. Tiene que ver con igual las vacaciones forzosas de una semana que tuvieron los diputados, luego que el muy responsable diputado Gustavo Viales diera positivo en la prueba de COVID-19 y fuera a trabajar enfermo a la asamblea. Don Eduardo Cruikshank le anunció a las jefaturas de fracción el jueves que para reponer las 12 horas de sesión de plenario que se perdieron en esa semana de vacaciones, él iba a extender por 6 sesiones 2 horas el horario de la sesión. Los lunes, martes y jueves. Esos son los días que el plenario sesiona de 3 a 6. Los miércoles lo hace de 3 a 5. ¿Para qué? Para reponer esas 12 horas. Casi que todos los jefes de fracción pusieron peros. Por ejemplo, el jefe de deliberación dijo: yo no puedo garantizar que mis 17 diputados vayan a decir que sí. Los neorepublicanos, que no son jefes de fracción, que Jonathan Prendas no es jefe de fracción, pero participa ahí con voz pero sin voto, dijo: yo tampoco puedo garantizar la presencia de mis diputados, ni los votos para la agenda de posposición, ni votos para una eventual moción para que cancelemos la sesión ordinaria del miércoles y la pasemos por una extraordinaria donde podamos ver proyectos ordinarios. Y la joya de don José María Villalta, que dijo que le pidió a don Eduardo Cruikshank que reconsiderara lo que él llamó una política de explotación laboral o de castigo a los diputados. A ver, ¿por qué es un mal uso? Es que me cuesta referirme a este tema porque todavía me afecta el término. Te veo, a pesar de que él se disculpó. Te veo enojado. Villalta ya se disculpó y dijo que fue un mal uso del término. ¿Por qué no se puede hablar de explotación laboral en el caso de los diputados? Primero, porque tienen un salario de 4 millones. Bueno, un ingreso, porque no es un salario, pero tienen un ingreso de aproximadamente unos 4 millones. Vienen de una semana de no tener sesiones de plenario, aunque Villalta y todos los que se quejaron dijeron, pero yo no dejé de trabajar. Toda la semana seguía haciendo labor legislativa, solo que no en la asamblea. De felicidades. Exacto. Además, durante toda esta pandemia han tenido absolutamente todas sus condiciones laborales garantizadas y aseguradas, a diferencia de todas las leyes que aprobaron para que el resto de la ciudadanía tuviera jornadas reducidas, suspensión de contratos, salarios reducidos y demás. Etcétera. Y por último, porque la definición misma de explotación laboral es recibir un pago inferior al trabajo que se realiza. Correcto, y todos sabemos y acontece que muchos de los 57 están sobrepagados. Sí. No, y además resulta y acontece que cuando venís de una semana de vacaciones que se tuvo que aplicar por la incompetencia de la asamblea como un todo, porque aquí todos son responsables de alguna u otra forma por acción u omisión, lo mínimo decente que puedes hacer, dado que cobraste por esos días, porque seguiste recibiendo la remuneración por esos días, es reponer el tiempo perdido como lo debe reponer un funcionario público o un funcionario privado que por algún u otro motivo no puede ir a trabajar un día. Correcto. Y a ver, la intención de Cruikshank era, porque él también dijo, sí, todos seguimos trabajando esta semana, pero lo que yo quiero devolver son esas horas plenario. Y aquí tal vez hay que explicar el procedimiento legislativo. En realidad, según entiendo, y Lucho, corregime si estoy equivocado, pero... Probablemente. Es posible. El presidente no tiene que levantar la sesión a las 6. Él no puede levantarla antes de las 6. Después de las 6, él puede decidir extenderse sin ningún requisito adicional. Sí, vamos a ver. Antes... Eso cambió la administración de don Luis Guillermo.
Y cambió porque la administración de Luis Guillermo se hicieron varias sesiones muy largas que terminaran a las 11, casi 12 de la noche. Y cuando las sesiones se extienden así de largo, los únicos que se quedan en la asamblea no son solo los diputados. También quedan los sugieres, quedan asesores, queda otro personal administrativo al que hay que pagarle horas extra. El problema radica en la hora en la que ingresan los diputados y los demás funcionarios a trabajar. Entonces ya sesionar pasada las 8 de la noche supera el límite legal. Entonces, para los demás funcionarios. Para los demás funcionarios. No para los diputados. Sí, entonces digamos que las 8 de la noche son como el tope de toda sesión de plenario desde ya hace varios años. Aunque igual han hecho sesiones hasta medianoche cuando es necesario. Absolutamente. Principalmente cuando hay que tramitar presupuesto. Es que vamos a ver, no podemos esperar algo distinto. Es que vamos a ver. Primero que todo, ustedes son funcionarios públicos, pero no son cualquier tipo de funcionario público. Ustedes son una especie diferente de funcionarios públicos. Son miembros de los supremos poderes. Son miembros de los supremos poderes. Métanse la vara. O sea, da vergüenza que se pongan en estas cuando vos ves en Argentina una sesión de plenario que empezó en la mañana y son las 3 de la mañana del día siguiente y siguen sesionando y siguen discutiendo y votaron el proyecto finalmente por el que hicieron esa sesión tan larga y siguieron con los demás temas de la agenda que tenían por delante. O sea, es que ese es el nivel de compromiso que uno esperaría de un diputado, ¿verdad? O en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes haciendo una sesión de 12 horas consecutivas hasta que se votaran o que se terminaran los discursos sobre el Brexit. O sea, solo aquí por 2 horas más y que ni siquiera era, vamos a ver, ni siquiera era que don Eduardo los iba a tener ahí hasta las 8 sin hacer nada. Él fue muy claro en decir, yo voy a levantar a las 8. O cuando termine la agenda. Cuando termine la agenda, si es que termina antes. Que eso también levantó roncha, porque entonces dijeron, bueno, pero entonces hagamos la agenda más corta, porque esta está muy larga y no la vamos a terminar. Y tampoco quisieron hacer eso, y entonces para el jueves metieron 14 proyectos de ley. Eran las 6:30 y pico de la tarde y apenas iban por el 5º proyecto y se rompió el quórum. Exacto. Ahora, lo peor, incluso peor que el comentario desafortunado de Villalta fue la acción de los diputados en plenario, que cuando el presidente de la asamblea extiende la sesión, dice, fueron a las 7 de la noche, 1 hora antes de lo previsto, se rompió el quórum y había 20 diputados y diputadas ausentes. Algunos de los cuales probablemente tenían permiso porque no estaban desde el inicio de la sesión. Otros, sin embargo, estuvieron en la sesión y se fueron. Esos y todos los que no tenían permiso deberían perder la dieta. El problema sigue siendo el mismo. Aquí no se aplica... no se aplica lo más cercano al régimen disciplinario que existe para los diputados. Es aún peor. No se aplica la única norma de régimen disciplinario que tienen los diputados. Correcto. Es la única. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando han pasado décadas y que la Asamblea apruebe su código de conducta o su reglamento disciplinario? O la ley para que les retiren las credenciales si tienen faltas al deber de probidad. Cuando la única regla, cuando el único castigo expresamente señalado en el reglamento por una falta no se cumple y no se aplica. O sea, nosotros llevamos el registro precisamente de esto. Hay otra que es que cuando vos hablas en la discusión de un tema, no podés retirarte, no podés no votar, exactamente, no podés estar ausente en la votación. Sí, si ya hablé es porque estoy comprometido. Esa regla tengo que votar a favor o en contra. Todos los días. Y no rebajan las dietas. Y hasta que no se empiecen a rebajar las dietas, va a seguir pasando lo mismo. Y con este nuevo edificio del plenario... Es que no es que no se rebajen, es que ellos tienen el privilegio de que ellos se pueden justificar sus ausencias. Sí, pero no entonces, pueden... Esto es lo que pasa. Los que se fugaron ayer... No pueden justificar si hablaron y se fueron. Y no, pues tenía una emergencia médica o andaba viendo el pino poner piñas. Ni siquiera tiene que ser una justificación que sea razonable. A eso me refiero. Ese es el privilegio que tienen. Entonces, esta gente que se fugó el jueves...
y los que estaban ausentes sin justificación, para no perder la dieta simplemente dicen, estaba haciendo tal cosa y la administración no puede no aceptar esa justificación. Sí, ocupamos un régimen disciplinario más, y aquí ya entramos... No, lo que ocupamos es tener decencia en la clase política de este país, por el amor a todo. No, eso es pedirle mucho a la vida. Lo que ocupamos es un régimen disciplinario que permita aplicar estas regulaciones. En días como ayer, yo me lamento de que la reforma constitucional para destituir diputados se hubiese aprobado expresamente con la coletilla de la ley tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Ah, sí. Porque esto habría sido genial que fuera el propio pueblo el que con un referéndum dijera en cuáles escenarios quiere quitar diputados. No estoy seguro que eso sería lo mejor. Ciertamente es preocupante el hecho de que ya han pasado 3 años desde que se aprobó esa reforma y seguimos sin tener la ley para quitar credenciales en caso de faltas al deber de probidad. Pero en términos generales, seguimos sin tener un régimen disciplinario de los diputados. Ese es el problema de fondo. Y a lo que iba, y esta es una señal de Lucho para que me deje de interrumpir, es que esto es aún más importante con el actual edificio que presenta una serie de complicaciones porque no fue diseñado pensado en que sea un plenario legislativo. Pero es que te iba a meter otro que no metimos en la lista de temas, pero que tiene relación con la probidad. Antes de que pasemos al edificio. Los problemas con el quórum, porque los diputados están en el cafetín, o los ascensores son demasiado lentos, o los baños están taqueados, entonces hay que subir al último piso, son constantes. ¿Y por qué vamos a hablar del edificio? Bueno, porque se presentó un informe al ministro de Seguridad sobre la seguridad del edificio ante eventuales situaciones comunes en tiempos recientes de protestas y manifestaciones en el entorno de la Asamblea Legislativa. Y eventos extremos como la aconteció en el Capitolio de los Estados Unidos. Exacto. Ahora, ¿cuál es la conclusión de este informe? Que el edificio de la Asamblea, tal y como está actualmente, es completamente inseguro porque no tiene las medidas para poder hacer las previsiones de seguridad necesarias en caso de protestas, manifestaciones y demás. Y que en caso de un atentado, y nuevamente, o que pase lo que pasó remotamente parecido a lo del Capitolio de los Estados Unidos, el nuevo edificio no tiene una sala de seguridad, una sala de crisis, ni una salida de emergencia alternativa. O sea, ni siquiera es una salida de emergencia alternativa. No tiene una salida de emergencia para ese tipo de situaciones, para que los diputados puedan ser evacuados. Correcto. De hecho, el parqueo solo tiene una entrada y una salida. Sí, que además, y la casetilla está adentro, correcto, a 10 metros del portón. Correcto. Entonces, bloquear esa entrada es muy sencillo y ya dejaste a todos encerrados. Correcto. Y no hay nada que hacer. Además... Porque además ni siquiera pueden meter un helicóptero. Sí, no. Porque hay prohibición de que vuelen aeronaves cerca de los edificios de los supremos poderes. Sí. Lo otro es que también se señala que esas ventanitas... Esos huecos en el hormigón que hicieron para simular que son una ventana son un blanco perfecto para que por ahí tiren piedras, botellas, y no solo eso, bombas, molotov. No solo eso. Además, dice el informe que el piso que pusieron, el famoso piso elevado, perdón, el famoso piso elevado que quebró un camión cuando entró a la Asamblea, puede ser desarmado y usado como objetos para tirar durante una manifestación. Sí. Entonces, que el mismo piso que pusieron es un riesgo para la propia Asamblea. La conclusión es la siguiente. Existe mucha vulnerabilidad alrededor del edificio nuevo de la Asamblea, ya que además de su cercanía con el viejo edificio, vulnera ingresos y facilita accesos sin ningún tipo de control. Sí. A ver, ¿y cuál es el problema de esto? Que por no tomar las previsiones correctas en el diseño, lo que va a terminar pasando es que le instalen el famoso perímetro al edificio. ¿Y saben cuánto costó este edificio? ¿Cuánto fue? $149,122,807. Y no sirve como plenario. Lo que yo le decía a Lucho en broma es que el famoso búnker no es un búnker, ni siquiera funciona ni siquiera sirve como búnker porque no es seguro. Sí.
O sea, tras de que se ve feo como un búnker, no, ni siquiera tiene la funcionalidad mínima de proteger a los que están ahí metidos. A mí francamente me sorprende. Vamos a ver, esto parte del rumor de que hace muchos años se construyó un sistema de túneles que conectaban distintos edificios gubernamentales. Bajo este supuesto, uno hubiese esperado que este nuevo edificio, si es que esos túneles existían, se hicieran o se interconectaran. Y si no, que se hicieran. Es que vamos a ver, está a la par de la Asamblea está el Tribunal Supremo de Elecciones. A las pocas calles está la Corte Suprema de Justicia y unos cuantos kilómetros después está Casa Presidencial. Esa perfecta, ahí Cuesta Moras, ese lugar es casi que ciudad gobierno. Solo Zapote que se fue un poquillo para allá. Pero manda que al menos la Asamblea Legislativa no tenga esas previsiones o algo tan básico como una sala de crisis. Esto me recuerda a las discusiones del plan fiscal cuando quisieron meterse al perímetro con un camión. Y estaba sesionando la Comisión de Asuntos Hacendarios, si no mal recuerdo, y estaba en audiencia el ministro de Agricultura defendiendo su presupuesto. Y entonces cuando se empieza a hacer el alboroto y empiezan a vulnerar el perímetro, lo que hacen es ir a sacar a todos los diputados y los meten al plenario. El plenario es el lugar más seguro. Que lo que tiene es un guarda de seguridad, una cámara y una puerta. Es el lugar más seguro porque ahí queda grabado quién les hizo algo. No. En ese plenario no. En ese plenario solo quedaba grabado lo que estaba puesto en el monitor que se grabara, a pesar de que había varias cámaras. Eso sí lo recuerdo. Pero imagínense, y me recuerdo y me dio mucha gracia, después ya tiempo después, obviamente, del incidente, porque dejaron al ministro de Agricultura ahí en la comisión tirado. O sea, todos se fueron para el plenario a evacuar. Y dejaron al ministro ahí. Y hasta que alguien llegó. Venga, don Renato, por favor, vaya al plenario. Qué cosa más triste, pero bueno. Yo no me quiero ni imaginar qué habrá pasado, por ejemplo, en Casa Presidencial en el 12 de octubre del año pasado, cuando los sediciosos de Rescate Nacional empezaron a tirar piedras y de todo, y se armó el bochinchero que se armó. El enfrentamiento con la policía que hubo. Sí, no me imagino qué habrá pasado dentro de Casa Presidencial porque Presidencia dijo, el presidente estaba en Casa Presidencial en ese momento. Ahí sí no sabemos si hay túneles o si hay salas de seguridad, salas de crisis, etc. No, pero pues bueno, que va a haber nada. Estamos en pañales en términos de seguridad hacia nuestros Supremos poderes. Funcionarios de los supremos poderes, es correcto. Pero bueno. Lo otro que no me dejaste meter la cuchara antes de que pasaras de tema es otra media congojilla. Media. Sí, y lo que tiene que ver también es con jefes de fracción. En la reunión de jefes de fracción, don Eduardo Cruxan quiso que se definiera la fecha en la que se va a conocer la acusación contra el diputado David Gurzón Cerdas por delitos contra la libre determinación del votante, léase comprar votos. Resulta y acontece que don David se fue a Dubái. Nadie sabe por qué. No, por supuesto que sabemos por qué. No, digo yo, realmente nadie sabe por qué. Porque en teoría andaba en un foro de tolerancia y algo que tiene que ver con la paz y resolución alterna de conflictos. El renuncio de la violencia como forma para resolver los conflictos. Correcto. ¿No? Nada más para recordarles, estamos hablando del diputado que agarró a golpes a un asesor. De su propio partido. Correcto. Entonces, él anda en una conferencia hablando sobre resolución alternativa y pacífica de conflictos. Y sobre tolerancia, además. Y no dejó el papelito renunciando a su inmunidad. Y entonces don Luis Fernando Chacón, el jefe de Liberación, pidió que se tuviera la deferencia con el diputado Gurzón de que el tema se analice cuando regrese. Claro, las deferencias legislativas solo les aplican a ellos. Que no tiene sentido porque lo que hace la Asamblea es simplemente aprobar la creación de una comisión especial que analice la investigación, que determine si tiene la suficiente base, si no es espuria, si no es etcétera, etcétera. O sea, lo que ya hizo la Corte Plena, pero ahora lo hace un ente político. Y recomendar al plenario que le levante la inmunidad o no. Correcto. Ahora, don Luis Fernando dijo que él tiene entendido que don David va a renunciar a la inmunidad. Sí, puede ser. No lo hizo antes. No lo hizo antes de irse. Hubiésemos aprovechado estos días que no está, porque vuelve hasta el 7 de enero
para ya Hasta integrar el 7, todo. hasta el 7 de enero, no, hasta el 7 de febrero. Perdón. Sí. No se fue por un año. Ojalá volviera hasta el 7 de enero del otro año. No, porque entonces nunca lo van a juzgar. No, pues es que no se necesita. Es que eso lo explicó don José María. O sea, no se necesita que él esté. No hace falta que él esté. No se necesita. Simplemente La única lo que se analiza es que la acusación tenga sustento. Eso es todo. La única razón por la que yo hubiera pensado que el jefe de fracción de Liberación hizo esto es porque Garzón se haya comprometido a renunciar a su inmunidad al regresar y no tener que pasar por el proceso de crear una comisión. La única razón por la que yo veo que esto tenga sentido. Pero bueno, aprovechando jefes de fracción, porque también este fue un último momento. Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones llegó a donde jefes de fracción, a la reunión de jefes de fracción, a hablar sobre el presupuesto del tribunal para este año y las necesidades presupuestarias que tienen para crear las condiciones necesarias para las elecciones del próximo año. Mucho del presupuesto que les hace falta y que no había sido aprobado por los diputados por sus recortes tiene que ver con la adquisición de licencias y programas de software y seguridad de servidores para resguardar las bases de datos que tiene el tribunal, donde está no solo el registro completo del padrón, sino también los sistemas con los que el tribunal hace el conteo de votos. Sí, en resumen, la plata que le quitó la Asamblea Legislativa al tribunal, a pesar de que el tribunal les advirtió de previo lo que iba a pasar si se la quitaban, son dos. Uno denominado el perímetro de seguridad informática, que es el que evita que cuando se transmiten los resultados de las urnas, de las juntas electorales al tribunal, que esos datos sean interceptados y alterados. Nada más y nada menos, ¿verdad? Y el otro, como ya dijo May, es el data center alternativo del tribunal, donde está toda la información registral y electoral del país. Y es un data center que obviamente se debe tener en caso de que ocurra algún evento fortuito, algún desastre natural o algún ataque informático que tumbe los sistemas principales. Siempre hay que tener algún respaldo. Pero bueno, a mí lo que aquí hay algo que me molestó de esa audiencia, pero no fue por ellos. No fueron los diputados. Sí, a mí me molestaron fue específicamente doña Ana Karina Liña. Correcto. No, a mí me molestaron varios porque todos decían, bueno, es que sí, tienen razón, tal vez nos hemos excedido con el tema del recorte al gasto sin darnos cuenta realmente de las preocupaciones. Y aquí lo que molesta es que el tribunal se manifestó y le escribió a la comisión antes de que se hiciera el recorte y les dijo todas estas cosas y a la comisión le valió. Es más, sí, les valió, y recordemos que su posición cuando aprobaron los recortes es que lo arreglen en un extraordinario. Una posición valeverguista y desinteresada y súper irresponsable con su trabajo y sus obligaciones. Correcto. Y Ana Karina dijo, pero es que a mí así es como me gustan las cosas. Que vengan a hablar con nosotros, porque aquí llegan muchos oficios. Sí, entiéndase que vengan a desfilarme a pedirme la plata. Por favor. Puede ser entendido de esa forma. Yo lo entendí. Es que si no vienen, no los tomo en serio. Tomen nota, ciudadanos, que si ustedes quieren hacer una gestión ante la diputada Ana Karina Niño, pues entonces tienen que ir a pedirle cita al despacho, porque si le dirigen un oficio probablemente no les va a prestar atención. Eso fue lo que se entendió, correcto. Eso fue lo que se entendió. Pero bueno... En resumen, son 1.879 millones de colones lo que están pidiendo que se reponga. Y que todos dijeron, sí, claro, por supuesto, el tribunal, las elecciones, sí, la santidad del voto. Démosles toda la plata que ocupan, por favor. La mayoría de ese dinero va a salir del recorte a la deuda política que se aplicó para las elecciones de 2022 y 2024. Y otra parte saldrá de la deuda, porque son como 600 millones de colones adicionales lo que se está solicitando. Correcto. Pero bueno, con esto ya terminamos por esta semana. Nos extendimos bastante. Esta semana no hay diputado de la semana porque nadie se lo merece realmente. Y nos escuchamos la próxima semana cuando traeremos el resumen de qué va a pasar con la famosa audiencia del presidente, lo cual, les adelantamos, va a ser un ejercicio de discursos políticos, pocas preguntas y mucho show político. Y circo para el pueblo.
Exacto, pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr